Buenas, como verán sigo sin croma, pero hoy tenemos un videazo en el que vamos a estar hablando acerca de una filtración que surgió el día de ayer sobre Spider-Man 4. Sí, como escuchaste, vos me dirás, capo, Spider-Man No Way Home es Spider-Man 3, no Spider-Man 4. Te estoy hablando de Spider-Man 4, o sea, la película que va a estrenar probablemente en el año 2023, secuela, continuación de Spider-Man No Way Home. Y la verdad que es una filtración con bastantes detallitos. Ya sabes, obviamente, que este video puede llegar a contener spoilers sobre cuestiones que pueden llegar a pasar. Así que, si no querés enterarte, no sé qué carajo estás haciendo acá. Antes de arrancar, y como siempre, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter para estar al tanto de las últimas noticias sobre cine y series. También, si querés, me podés seguir en Twitch, que estoy haciendo stream casi todos los días. Estoy intentando hacer casi todos los días por la nochecita. Están todos los links en la descripción. Ahora sí, arranquemos. Bueno, primero que nada, según esta filtración, en esta Spider-Man 4, Peter finalmente comenzaría a cursar la universidad. Esto es algo que, como hablábamos también en el video de la semana pasada, se supone ya desde hace mucho tiempo. Esto es algo que suponemos ya que va a suceder. Y es ahí, en la universidad, en donde Peter conocería por primera vez al profesor Connors, al doctor Connors, o sea, a Lizard, al del UCM, obviamente, que no sabemos si estaría interpretado por alguno de los dos actores que ya lo interpretaron en el pasado o sería un actor nuevo. Y de la misma forma también tendríamos una aparición del personaje de Electro antes de convertirse en Electro. Y acá hay una cuestión que no sé cómo van a manejar, que es el tema de estos villanos que van a aparecer en Spider-Man No Way Home, que vienen desde otros universos. Porque para mí, por lo menos, yo siento que con No Way Home ya están gastando la carta de Doctor Octopus, Duende Verde, Sandman, Electro, Lizard. Para mí esas cartas están gastadas. O sea, me parecería un poco redundante, sería la palabra, que vuelvan a utilizar esos villanos, pero con sus versiones del UCM en el futuro. Como que ya está, ¿no? O sea, otra vez a Doctor Octopus, pero interpretado por otro actor en el UCM. Otra vez a Sandman, pero interpretado por otro actor en el UCM. Para mí las cartas ya están gastadas. O sea, en el caso de Venom, por ejemplo, si quisieran hacer un Venom del UCM, ahí sí podrían aprovecharlo para hacer un Venom más clásico, un Venom más villano, diferente al de Tom Hardy. Pero en ese caso específico, en todos los demás villanos que van a aparecer en No Way Home, la verdad que no le veo sentido. Bueno, por otro lado, Peter y Michelle continúan con su relación, siguen juntos, pero esta relación se va a ver interrumpida o se va a ver afectada de alguna manera cuando se introduce al personaje de Gwen Stacy. Como sabemos, se dice que en Spider-Man 3 puede que el personaje de Daredevil tenga su primera aparición en el UCM, interpretado obviamente por Charlie Cox, pero se dice que su participación va a ser pequeña y que lo vamos a ver más que nada como Matt Murdock, o sea, como el abogado Matt Murdock y no como su alter ego Daredevil. Pero según esta filtración, en Spider-Man 4, Daredevil será un personaje con mucha participación, quizás sea hasta coprotagonista, y acompañe a Spider-Man en esta nueva aventura. La verdad que sería increíble. Quizás ocupe un poco este lugar que ocupó Iron Man en la primera película, Nick Fury en la segunda, Doctor Strange en la tercera, y quizás Daredevil sea quien lo acompañe en esta cuarta entrega. La verdad que no estaría para nada mal. Es cierto que Peter siempre en estos casos anteriores tuvo una postura muy como de niño o de protegido, y el otro era como el adulto, la figura adulta, el mentor. Tony en la primera, Nick Fury y probablemente Doctor Strange en No Way Home tenga una postura similar. Estaría bueno que Daredevil en Spider-Man 4 ya no sea tan así, siendo que estamos justamente tratando esta cuestión de que Peter está creciendo, de que es más adulto, de que ahora está en la universidad. Que sean más como pares, ¿no? Que sean más como amigos y no tanto como un mentor y un protegido. Esta película contaría con 3 villanos: Kraven el Cazador,
interpretado, según la filtración, por el señor Aaron Taylor Johnson, que interpretó a Quicksilver en el mismo universo cinematográfico de Marvel. O sea, a ver, este cast se había rumoreado hace ya muchos meses atrás, quedó ahí el rumor, nunca más se habló del tema y ahora esta filtración rescata ese rumor. Y este cast depende de Sony Pictures, no depende de Marvel Studios. Si dependiese de Marvel Studios, yo estoy seguro que no pondrían a Aaron Taylor Johnson como Kraven, porque básicamente Aaron Taylor Johnson ya fue Quicksilver en el UCM, entonces ¿qué sentido tendría volver a utilizar al mismo actor? La verdad que me parece una estupidez. Pero como depende de Sony Pictures, la verdad que no me parecería nada raro que Sony Pictures haga una estupidez. No me parecería para nada extraño que esto se cumpla y que Aaron Taylor Johnson termine interpretando a Kraven en Spider-Man 4 y en la película de Kraven, porque recordemos que Sony Pictures está trabajando en una película sobre Kraven el Cazador, que esta filtración también habla al respecto, y dice que esa película sería una precuela de Spider-Man 4, o sea, conoceríamos los orígenes de Kraven antes de Spider-Man 4. Pero, repito, me parece una estupidez. ¿Por qué contratarías a un actor que ya estuvo en el universo de Marvel? Porque si vos me dijeras que el actor queda perfecto en el papel, nació para interpretar a Kraven el Cazador, y tenés que hacer el sacrificio de que, bueno, ya estuvo en el UCM, pero lo tengo que recontratar porque es perfecto para el papel. Pero no es el caso, porque este muchacho no es perfecto para el papel ni por asomo. En esta fotito que pusieron acá, queda, sí, mal no queda en el papel. No te voy a decir que queda mal porque mal no queda con la barbita, qué sé yo, pero no queda increíble. Un actor que para mí sí que quedaría espectacular es Karl Urban, el actor de The Voice. Para mí quedaría de 10, la verdad. Y lo podrían usar tranquilamente. ¿Por qué? Porque no estuvo en el UCM. No estuvo. Pero bueno, Sony y sus cuestiones. Ya veremos si termina sucediendo o no. Otro villano de esta película sería Scorpion, interpretado por el actor Michael Mando, que tendría todo el sentido del mundo porque es un personaje que ya fue presentado en la escena postcréditos de Spider-Man Homecoming, o sea, en la primera película de Spider-Man, y todavía no hizo acto de presencia, así que tendría sentido que ya, no sé, viene siendo hora que utilicen a ese personaje, me parece. Y por último, pero no menos importante, el tercer villano de esta película, y que sería el villano principal de esta historia, sería nada más ni nada menos que el señor Kingpin, interpretado por Vincent D'Onofrio. La verdad que tener en una película a Kingpin como villano, a Spider-Man como protagonista y a Daredevil como coprotagonista, esta película sería increíble si es que es real. La verdad que sería increíble esta película. Probablemente no tan increíble como No Way Home. Probablemente no. Pero, sin dudas, también sería algo espectacular. Me estaba olvidando de decir un pequeño dato que es básicamente cuál sería el nombre provisional de esta película, que en teoría es Spider-Man No Place Like Home. O sea, no hay lugar como el hogar. Para mí estaría bueno que ya que se terminó una trilogía, se va a terminar una trilogía y comienza otra, estaría bueno que abandonen ya el tema de home y de que cada película tenga la palabrita home. Ya estamos, ¿no? Para mí, no sé, soltemos, hay que aprender a soltar, me parece. De todas formas, este sería el nombre provisional. Ya hemos hablado de este tema en el canal. Muy pocas veces el nombre provisional de una película termina siendo el nombre real, el nombre final. Es un nombre que tiene la película durante la producción que después muy probablemente vaya a cambiar. En esta película aparecería por primera vez Oscorp, la organización, la empresa perteneciente a Norman Osborn, pero Norman Osborn, el del UCM, seguiría sin aparecer, o sea, no aparecería en esta película. Al igual que pasaba con The Amazing Spider-Man, o sea, aparecía Oscorp, pero Norman Osborn jamás apareció. Que acabamos de vuelta con lo que hablábamos al principio. No sé cómo van a manejar el tema de los personajes y sus distintas versiones, sus variantes, porque a Norman Osborn probablemente ya lo vamos a ver en No Way Home, interpretado por Willem Dafoe como el Duende Verde. Entonces,
que vayamos a tener a otro Norman Osborn en el UCM que también se va a convertir en el Duende Verde, a mí me parece un poco innecesario. Así que no sé cómo lo van a manejar. También es cierto que en los cómics de Marvel existen varias versiones de Goblin. O sea, no está solo Green Goblin. O hay más de un Green Goblin incluso. Entonces podrían usar a otro en el UCM más adelante. Por ejemplo, sin ir más lejos, Ned, el amigo de Peter, en los cómics se convierte en Goblin. No sé si tenía algún otro nombre o era simplemente Goblin. Creo que era solo Goblin. Pero sí, se convierte en un villano de Spider-Man. También es cierto que acá en esta versión de Ned es complicada convertirla en villano, porque es un personaje demasiado inocente, ¿no? Demasiado dulce, no sé, como demasiado apachuchable como para convertirlo en villano. Tendría que haber un desarrollo de personaje de la reputísima madre para que esté justificado que ese personaje se convierta en un villano. Ojalá que lo haya. Ojalá, por ejemplo, si se plantearan hoy, che, en Spider-Man 6 Ned va a ser un villano, entonces tienen 2 películas de por medio para ir desarrollando, ir llevando a Ned por un camino complicado. La verdad que estaría muy bien. Algo así sucedió con el personaje de Harry, por ejemplo, en las películas de Sam Raimi. Un poco que él se convierta en villano en Spider-Man 3 se venía construyendo un poco desde la primera película, porque tiene que ver con la muerte de su padre, con que Peter es Spider-Man y él lo considera el asesino de su padre. Pero también es cierto que Harry es un personaje mucho más serio que Ned y mucho más adulto que Ned. Es más fácil convertirlo en un villano que a Ned. Pero bueno, no me parecería mal que intenten hacerlo. Volviendo al tema de Oscorp, recordemos que se decía que Norman Osborn fue quien compró la que era la torre de los Avengers, y ahí es donde va a estar situada Oscorp. Puede ser que eso sea lo que veamos en Spider-Man 4. La verdad que yo preferiría 1000 veces que la torre de los Avengers, la ex torre de los Avengers, ahora esté ocupada por los Cuatro Fantásticos. Estaría muy bueno, porque esa torre ya es como que tiene... Ya hay un cariño por esa torre, y que hoy la tenga Norman Osborn, la verdad que me da igual. En cambio, que la tengan los Cuatro Fantásticos, que van a ser nuevos protagonistas dentro del UCM, que van a estar durante mucho tiempo, que cambien esa A por un 4, yo creo que quedaría muy bien. Pero bueno, me parece que es más probable que sea Oscorp y no los Cuatro Fantásticos. Y por último, justamente hablando de los Cuatro Fantásticos, esta filtración dice que en una de las escenas postcréditos de Spider-Man 4 puede que lleguemos a ver una primera aparición en el UCM de la Antorcha Humana. Recordemos que en los cómics Peter Parker y la Antorcha Humana tienen una gran amistad, así que tendría bastante sentido. Puede incluso que sea algún compañero suyo de la universidad, o vaya a saber cómo va a ser introducido, pero la verdad que tiene bastante sentido. Bueno, hasta acá llega la filtración. Antes de terminar el video quería comentar brevemente cuál es mi opinión, si creo que es cierto, si creo que es falso. Yo la verdad que soy bastante incrédulo con todo el tema insiders. Me cuesta creerles a los insiders. Por mucha buena reputación que tengan, obviamente si son insiders con buena reputación, se tiene mucho más en cuenta lo que dicen que si son personas desconocidas, por supuesto. Pero jamás pondría las manos en el fuego por un insider. No solo por el insider, sino porque al insider también le puede llegar mal la información. Le puede llegar información que no es real, y el tipo, con la mejor intención del mundo, traspasa esa información, pero bueno, resultó que era información falsa. Entonces, nunca crean 100% algo que dice un insider. Todo se agarra con pinzas y bueno, después se ve. La información está ahí. Es, para mí, por eso hablo del tema y por eso leo al respecto, para mí es divertido y me entretiene leer y hablar sobre el tema, por más falso o real que sea. Si se dijo la información, ok, me gusta saberlo, lo sé, acá está, esta es la data, ya veremos en el futuro si es real o no, pero la información aquí está. Por otro lado, estamos hablando en este caso en particular de Spider-Man 4, cuando todavía no salió ni Spider-Man 3. O sea, esta película debe estar en unas etapas de desarrollo muy iniciales, y en el hipotético caso de que toda esta información sea real, aunque sea real, es información que puede cambiar.
Porque como estamos en etapas tan iniciales, quizás hoy están teniendo, por ejemplo, en consideración a estos 3 villanos, a Scorpion, a Kingpin y a Kraven, pero el mes que viene cambiaron de idea, ¿entendés? Porque no están las cosas asentadas, no hay un guión terminado, ¿me entendés? Entonces, todo esto, por más que hoy sea real, el mes que viene puede cambiar. Y también es cierto que mucha de esta información son cuestiones que podemos suponer, que se pueden prever, ¿me entendés? No hay nada muy flashero. Porque, por ejemplo, que Peter va a empezar la universidad, es algo que suponemos. Que Kraven va a ser el villano, es algo que también se viene suponiendo desde hace tiempo, incluso hace unos cuantos meses atrás se lo ponía entre los posibles villanos en No Way Home. Ya hoy en día no, ya nadie habla de Kraven en No Way Home, así que probablemente no sea así. Pero claro, se sabe que Kraven está dando vuelta, porque está la película de Kraven de Sony. Scorpion, se sabe que está Scorpion dando vuelta, porque estaba en la escena postcrédito de Homecoming. Kingpin, se sabe que Kingpin está dando vuelta. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo en el aire el rumor de que Marvel va a reflotar a los personajes de la serie de Daredevil y que Kingpin puede aparecer en la serie de Hawkeye y en la serie de Echo. Entonces, son todas cuestiones previsibles. No hay nada muy flashero. Por eso incluso quizás esta información, en realidad el tipo que la escribió agarró y dijo: voy a tirar un par de datos de lo que puede llegar a pasar en Spider-Man 4 en base a todo lo que sabemos hoy en día que está dando vueltas, ¿me entendés? Y nada más. Y en realidad no hay ningún tipo de filtración. Entonces, se agarra con pinzas y ya veremos qué pasa. Así hay que actuar ante estas cuestiones. Hasta acá llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si así fue, déjate un me gusta, compartilo con amigos. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre todos estos temas. ¿Opinás que es real? ¿Opinás que es falso? Suscríbete para ver más videos como este y nos vemos en el próximo video. Un besito.